Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Y les saludo con el enorme deseo de que tengan ustedes una extraordinaria semana en esta mañana, aquí desde centralfmequilibrio.com, nuestras estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana, podcasts en Amazon, en Apple, en Google, en Deezer, en iHeartRadio y en Spotify, y en nuestras aplicaciones en iOS y en Android en Central FM. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con, y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludo, les abrazo y espero tener el privilegio de poderles acompañar en esta mañana, desde este momento y hasta las 9 de la mañana, tiempo del centro de México. Ya ustedes con un nuevo horario de verano que adelantaron, me imagino todos, una hora el reloj. Y bueno, el ciclo circadiano es un poquito alterado, pero de todas maneras creo que nos vamos a acostumbrar rápido a este horario, que por cierto, ahí ha habido una propuesta del presidente de la República para eliminarlo, que nos llevaría otra vez a épocas primitivas. Pero en fin, de esto hablaremos aquí más adelante en esta emisión de Central FM Equilibrio. Si me lo permiten, estamos listos y empiezo con un resumen, lo más importante esta mañana. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. A una semana de la consulta sobre la revocación de mandatos, ciudadanos vestidos de blanco marcharon al Monumento a la Independencia bajo el lema "Terminas y te vas". Hubo la asistencia de mucha gente, muchísima, que se manifestó con civismo, con respeto, con entusiasmo, con amor a México. Ahí estaba Adrián Levarón, Jesús Ortega, Enrique de la Madrid, que más adelante hablaré con él, Gabriela Sodi. Al frente desplegaron una manta con la leyenda "No votes el 10 de abril". Los participantes corearon "Presidente incapaz, terminas y te vas". Y Andrés, te quedas solo el 10. En la movilización también hubo expresiones de respaldo al INE. Algunos asistentes llegaron con banderas de México. Antes de iniciar la marcha, se entonó el himno nacional. Fue una manifestación, una salida de la gente a las calles en muchas ciudades de la República Mexicana. En el Estado de México, en Aguascalientes, en Querétaro, en Veracruz, en Monterrey, en Guadalajara, en Reynosa. Hubo manifestaciones en muchas partes de la República Mexicana. San Luis Potosí, Sinaloa, en Puebla, hubo manifestaciones en este mismo sentido. Pese a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la prohibición sobre la idea de que funcionarios públicos promovieran la consulta de revocación de mandato, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, la fomentó en Coahuila y en Sonora. Dijo no temer por alguna sanción del Instituto Nacional Electoral, pues viene una reforma electoral y todos estos se van a ir, dice, con la cola entre las patas. Así dice el secretario de Gobernación, haciendo amplio proselitismo sobre el proceso revocatorio. Funcionarios de todos los niveles del gobierno, con apoyo del ejército, promovieron la revocación de mandato. Argumentaron que lo hacen como ciudadanos y ejercen su libertad de expresión. Ahí está Alfonso Durazo, de Sonora, Cuitlahua García, de Veracruz, secretarias como Rocío Nale, de Energía, Tatiana Cloutier, de Economía, Alejandra Frausto, de la Secretaría de Cultura, fueron parte de esta ola de manifestaciones a favor de la ratificación del mandato del presidente de la República, que no es revocación. Ricardo Mejía, su secretario de Seguridad Pública Federal, admitió que tiene interés por buscar el gobierno de Coahuila de la mano de Morena y en el marco de la promoción de la revocación del mandato. Beatriz Gutiérrez, la esposa del presidente López Obrador, también hizo promoción en tono irónico. Dijo que le saldrá gratis al INE. Así fue como hizo, burlándose de las instituciones electorales. Marco Cortés, presidente nacional del PAN,
manifestó que los delitos cometidos por los servicios públicos en la promoción de la consulta deberán ser sancionados y defendió la negativa de su partido de participar en ella, pues consideró que todo esto es una farsa. Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, dijo que la participación de servidores públicos es una violación electoral flagrante. En otras cosas, la Embajada de los Estados Unidos en México alerta que la reforma eléctrica que planea el presidente López Obrador pasar pone en riesgo miles de millones de dólares de inversión potencial en nuestro país. Implica la violación de obligaciones fundamentales del TEMEC y ocasiona un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. En un pronunciamiento con motivo del encuentro entre el presidente de México y John Kerry, enviado especial para el clima de los Estados Unidos, confirmó que y el embajador Ken Salazar reiteraron importantes, profundas preocupaciones de Washington en materia energética. Subrayaron la necesidad de acelerar a las energías renovables, el fomento de la integración económica de América del Norte y el cumplimiento del TEMEC. El enviado de la Casa Blanca afirmó que los proyectos liderados por Estados Unidos en México son un ejemplo del despliegue rápido y significativo de las energías renovables, pues pueden generar miles de empleos, reducir costos de energía, disminuir emisiones para limitar el calentamiento global. Y dice, Estados Unidos y México tienen la oportunidad de crear una potencia económica en América del Norte, liderando el mundo de la energía limpia. Destaca que México es su socio más importante y tiene un extraordinario potencial de energía renovable que debe ser aprovechado. Luego que John Kerry y empresarios de los Estados Unidos cuestionaron su iniciativa de reforma eléctrica, López Obrador desestimó todo. Respondió que su propuesta se queda como está. Dice que en la reunión no hubo quejas airadas ni reclamos de los empresarios de los Estados Unidos, quienes estaban muy contentos de verlo. Óiganlo. Se queda como está porque incluye lo que ellos tienen como preocupación, lo de la transición energética. Por eso les vamos a enviar la iniciativa para que la conozcan bien. El presidente rechazó la creación de un grupo especial de Estados Unidos para supervisar la propuesta energética de su gobierno. Como es lógico, nosotros no podríamos aceptarlo, ni de Estados Unidos, ni de Canadá, ni de China, ni de Rusia. Y sí hubo un planteamiento de que se mantuviese la comunicación sobre el tema y que participara un grupo, pero ellos plantearon eso y yo me quedé callado. No se aceptó. No se aceptó porque se quedó callado. Al revelar el contenido de una carta que se leyó en la reunión con los estadounidenses, el presidente reiteró que su gobierno está abierto al diálogo y dispuesto a atender a las empresas del sector energético norteamericano sin actuar de manera injusta o arbitraria. Se otorgaron 112 concesiones para exploración y extracción de petróleo y solo están invirtiendo 2 empresas y ninguna de Estados Unidos. López Obrador pidió a los priistas que se rebelen y sostengan la iniciativa de la reforma eléctrica que presentó el diputado Marco Antonio Mendoza. Que se rebelen y que se pongan del lado del pueblo para que sean auténticos representantes populares. Hay tiempo y ojalá, si ya habían presentado esa iniciativa, pues ojalá y la sostengan, que debatan más al interior de sus
fracciones, incluso otros partidos. La ya llamada propuesta Mendoza coincide con la del presidente de la República en diversos puntos, como cancelar las concesiones para la explotación de litio y establecer que la transición energética y el sistema eléctrico nacional estén a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. Va por México se tambaleó luego de que Marco Antonio Mendoza, secretario general adjunto de la dirigencia de el PRI, presentara a título personal una iniciativa de reforma eléctrica que retoma propuestas del presidente de la República, según revela una fuente de la alianza que pidió anonimato. Explicó que tras el coqueteo con Morena, el presidente del PAN y el del PRD amagaron al PRI con Alejandro Moreno con dejar solas las candidaturas de los priistas Esteban Villegas en Durango y Carolina Villano en el estado de Hidalgo. Diputados de Morena dijeron que ven un panorama alentador para la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, luego de la presentación de la iniciativa priista de Marco Antonio Mendoza. Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía, confió en que habrá diputados de la oposición que votarán a favor de la propuesta presidencial y ahí se pudiera romper la alianza del VAC por México. Llamó a los legisladores a sumarse a la estrategia del presidente que permitirá corregir anomalías, dice, del sector eléctrico, pero sobre todo lograr tarifas asequibles, cosa que la veo lejana. En el marco de la Asamblea Anual de la Cámara de la Industria de la Transformación en Nuevo León, la CAINTRA, empresarios advierten que si los legisladores no hacen modificaciones, la reforma eléctrica de López Obrador provocará apagones, paralizará inversiones y generará altos costos energéticos. El despliegue de militares y el traslado de combustible en pipas por parte del gobierno fueron insuficientes, pues al cierre del 2021 Pemex registró 11,037 tomas clandestinas, una cantidad similar a la que hubo en el 2020 cuando cerró con 11,022 puntos de ordeña. Mandos del ejército asignados al combate del huachicol atribuyeron la situación a la complicidad de bandas criminales, fortaleciendo con pobladores a las comunidades en donde atraviesan los ductos y las nuevas estrategias para no ser detectados, que tienen un sinfín de reductos de imaginación. La Secretaría de Hacienda informó que hay escasez de gasolina en zonas de la frontera norte por un desbalance entre la oferta y la demanda, así como por problemas de abasto de importadores. En un comunicado señala que esto obedece a que ciudadanos norteamericanos cruzan la frontera para abastecerse de combustibles ante los costos más elevados en los Estados Unidos. La Secretaría de Hacienda, recuerde que está subsidiado en este momento en México con los IEPS. La Secretaría de Hacienda informó que desde el sábado y hasta el viernes 8 de abril no aplicará estímulos fiscales a las gasolinas en la frontera con los Estados Unidos, y ahí figuran municipios de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, toda la franja fronteriza. El desabasto derivado de los altos precios de los combustibles puede ocurrir muy pronto porque el conflicto ruso-ucraniano y la recuperación de la demanda mundial elevaron los precios internacionales del crudo y con ello el de los energéticos, a los cuales los importadores privados y Pemex se vieron expuestos, según coinciden algunos especialistas en el ramo. La Secretaría de Hacienda redujo su expectativa de crecimiento económico para este 2022 de 4.1 proyectado al 3.4%. Según sus precriterios de política económica 2023, este ajuste se dio y va a seguir habiéndolo, va a seguirse presentando de diferentes fuentes de análisis financiero, cada vez una expectativa más a la baja del crecimiento de nuestro país. Pedro Ferriz de Con, en Central FM Equilibrio, primera emisión. La revolución del intelecto. Fíjense que aparte de Villahermosa y Mérida, ahora Aeroméxico anuncia que volará a Puerto Vallarta desde el aeropuerto Felipe Ángeles a partir de mayo. Van a ser 4 frecuencias semanales, martes, jueves, viernes y domingo. En un comunicado, Aeroméxico informó que mantiene sus vuelos de estos destinos también desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y bueno, me pregunto, ¿quién querría llegar a el aeropuerto Felipe Ángeles si puede llegar al Benito Juárez? Es una pregunta que me hago.
Andrés Manuel, solamente que sea por tarifa, y eso quién sabe, por el taxi, en fin, se me hace complicado. Andrés Manuel López Obrador encabezó el inicio de las obras de construcción de los tramos 6 y 7 del Tren Maya a cargo de militares. De visita en Quintana Roo, el presidente visitó 4 campamentos de ingenieros militares que iniciaron la construcción de 541 kilómetros de vía. Hay 5 empresas trabajando en 5 tramos y ustedes van a construir 2 tramos, el 6 y el 7, para que cuiden y defiendan estas obras que se hacen con dinero del presupuesto, sin deuda. Sin deuda, dice el presidente, sin deuda. Y dice que para que defiendan la obra. Antes en la Expoferia Sur, en Expoferia en Chetumal, en Quintana Roo y en Xtupil, en Campeche, el Ejecutivo reiteró que el Tren Maya, rechazado por ambientalistas y otros sectores, no se va a detener y estará en funcionamiento en diciembre del 2023. También comunicó que fueron asignados 1,000 millones de pesos para la rehabilitación del acueducto López Mateos Xpujil a cargo de ingenieros militares. Ante advertencias de investigadores de la UNAM sobre el Tren Maya, que se construye sin analizar un impacto ambiental que ocasiona diversas alteraciones en el ecosistema por donde se está pasando esta trocha, que es derecho de vía, ni haber consultado a las comunidades indígenas, Andrés Manuel López Obrador le recomendó que hablen con el pueblo. Greenpeace, por su parte, pidió a la población sumarse a la petición para que el gobierno mexicano lleve a cabo una manifestación de impacto ambiental del tramo 5 del Tren Maya. Luego que la Secretaría del Medio Ambiente dijera que los pseudoambientalistas que se manifestaron contra el Tren Maya no protestaron en su momento por el crecimiento indiscriminado de granjas porcícolas en Yucatán, más de 20 pueblos mayas acusaron que la dependencia no ha hecho nada ante sus denuncias, por lo que pidieron al presidente visitar zonas afectadas y constatar lo que esto está perjudicando. Pese a la negativa de autoridades federales para otorgar permisos de construcción en una zona forestal protegida en el Valle de Bravo, la empresa Stupa Ranch SADCB construye un complejo inmobiliario y hotelero. De acuerdo con la evaluación del proyecto de dictamen de manifestación de impacto ambiental emitido por la delegación de Semarnat en el Estado de México, el complejo fue rechazado en el 2021 y ahora se está construyendo sobre 4.9 hectáreas, que son supuestamente zonas protegidas. Bueno, aquí ya se ha hecho un oficio de violar la ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación condena al Consejo de la Judicatura Federal por pagar 26,900,000 pesos más intereses moratorios por 14 camionetas Suburban blindadas para jueces y magistrados que recibieran en el año 2018. Fíjense, estamos en el 22 y están analizando esto. 3 jueces federales declaran inconstitucional la ley para la transparencia, prevención y combate de prácticas indebidas en materia de contratación de publicidad, iniciativa de Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado. Los jueces segundo y tercero especializados en competencia económica, Juan Pablo Gómez Fierro y Ramón Lozano, así como el juez primero en materia administrativa, Jonathan Bass, ya concedieron 6 de más de 300 amparos promovidos por agencias publicitarias y empresas de radio y televisión y medios impresos en contra de la legislación vigente desde septiembre pasado. En 3 años de su administración, Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos por Morena, el PES y el PT, gastó 483 millones de pesos en comunicación social y publicidad, mientras que en infraestructura para la seguridad pública gastó 15 millones contra 483 de su publicidad. Y con esto pienso que pues ya no hay más que decir. El caso que mantiene a Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, ex gobernador de Nuevo León, en el penal de Apodaca será visto
por un juez federal el próximo 12 de abril, según confirma su equipo legal. Hay la esperanza, tienen, que este hombre salga de la cárcel. Elementos de la Policía, Guardia Nacional y Ejército Mexicano neutralizaron a 8 objetivos delincuenciales en Michoacán durante 2 eventos que ocurrieron entre los municipios de Zaguayo y Jiquilpan. Hay 9 muertos. Michoacán vive una ola de violencia provocada por la disputa entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y los Correa, este último ligado a la familia michoacana. Autoridades abatieron en un enfrentamiento a tiros a 2 sujetos que previamente asesinaron a 2 comensales en Playa Manzanillo, en Acapulco, en Guerrero, a un lado del club de esquís, ahí en Acapulco. El cártel Jalisco Nueva Generación empleó agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para secuestrar y luego asesinar a Jacobo Razón Abayú, miembro de la comunidad judía, y el cártel pagó 20,000 pesos a cada uno de estos agentes de la policía capitalina. Unas 12 familias que tras el sismo del 19 de septiembre tuvieron que dejar sus hogares y que después de 5 años pudieron regresar, acusaron que miembros del cártel de Tláhuac le robaron y amenazaron con sacarlos de sus viviendas en la alcaldía de Ixtapalapa. Al diputado Gabriel Cuadri no se le debe de permitir una agresión más a la comunidad transgénero, según dice Gonzalo Altamirano Dimas, presidente de la Comisión de Doctrinas Disciplinarias del PAN. Cuadri, quien no milita en las filas del PAN, protagonizó un zafarrancho en San Lázaro, luego de llamarle señor a la legisladora morenista transgénero Salma Luébano, cuando se discutían reformas a la Ley General de Salud. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación hizo un llamado para que la Cámara de Diputados se mantenga como un lugar representativo del respeto a la diversidad y a la pluralidad, y por supuesto que debe de ser, con el objetivo de reagruparse y que los 27 heridos, entre ellos 9 menores, se recuperen. La caravana Via Crucis Migrante seguirá su trayecto hacia la capital de México a partir del día de hoy. Antes, los extranjeros rompieron el cerco de seguridad montado por elementos de la Guardia Nacional en la comunidad de Viva México, en Chiapas, tras enfrentarse con uniformados a quienes superaron en número. Figuran centroamericanos, venezolanos, cubanos, haitianos, en su mayoría hombres. En demanda de visas humanitarias, migrantes, niños y mujeres en su mayoría bloquearon el tránsito a un costado del Palacio de Gobierno en Tabasco. Migrantes de Honduras, Nicaragua, Colombia, Haití participaron en la manifestación. Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Interna de los Estados Unidos, informó que se preparan para recibir a 5,000 migrantes al día, que hubo en febrero a cerca de 18,000 migrantes al día, luego de anunciar que el 23 de mayo terminarán las expulsiones sumarias de indocumentados en la frontera con México, implementados bajo el título 42 de la Ley de Salud Pública de 1944. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, asegura que más de 30 países seguirán a Washington y recurrirán a sus reservas estratégicas de petróleo en un intento por bajar los precios de un mercado sacudido por la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania. Over 30 countries from across the world convened in an extraordinary meeting and agreed to the release of tens of millions of additional barrels of oil onto the market. Dice, más de 30 países en todo el mundo se han sumado a este extraordinario acuerdo que hemos llegado a realizar para darle al mercado decenas de millones de barriles adicionales de crudo, de petróleo crudo, y con esto mejorar el tema de la oferta. El demócrata anunció el jueves que liberaría 1 millón de barriles diarios durante 6 meses de las reservas estratégicas de petróleo norteamericano. El propósito, enfriar al mercado mundial del petróleo, calmar el choque inflacionario que atraviesa la economía de los Estados Unidos, que es también un choque inflacionario, dicho sea de paso, que atraviesa todo el mundo. David Arakhamia, negociador en jefe de Ucrania en las conversaciones de paz con Rusia, dice que Moscú aceptó oralmente las principales propuestas de Kiev
excepto la cuestión de Crimea anexada a Rusia en el 2014. Agrega que esperan la confirmación escrita. Manifestó que si se llegara a organizar un encuentro entre el presidente Zelensky y el presidente Putin de Rusia, tendría lugar muy probablemente en Turquía. Ucrania recuperó el control de toda la región de Kiev tras el repliegue de las fuerzas rusas de ciudades estratégicas cerca de la capital, según anuncia el viceministro de la Defensa, Gana Maliar. Las fuerzas rusas llevan a cabo una rápida retirada de las regiones de Kiev y de Chernigov, en el norte de Ucrania, con el objetivo de volver a desplegarse hacia el este y hacia el sur, según denuncia el gobierno ucraniano. Es decir, no es que se estén retirando las fuerzas rusas, es que se están reagrupando. Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, alertó que las fuerzas rusas en retirada dejaron minas en todo el territorio, incluso alrededor de casas y de cadáveres. Óiganlo. Однією і тією ж ніччю. І з одним завданням для всіх – захиститись, врятувати людей, стримати загарбників, вигнати їх. Увесь цей березень і 5 днів лютого загарбники намагаються увірватися і закріпитися в нашому домі. Están minando todo el territorio, están minando casas, minando equipos, incluso los cuerpos de las personas que fueron asesinadas. Va nuestra gente a rescatar esos cuerpos y explotan las bombas antipersonales. Los cadáveres de 410 civiles fueron encontrados en la región de Kiev, recuperada por las fuerzas ucranianas, según informa Irina Venedikova, que es la fiscal general de Ucrania. Max Levin, reconocido fotoperiodista ucraniano, que desapareció el mes pasado en una zona de combate cerca de Kiev, fue encontrado muerto con 2 impactos de bala presuntamente disparados por el ejército de Rusia, según informa la Fiscalía General de Ucrania. 2 helicópteros ucranianos bombardearon un depósito de gasolina en Belgorod, en Rusia, según informa el gobernador Vyacheslav Gladkov. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, señaló que el ataque afectará las conversaciones de paz entre los dos países. Human Rights Watch instó a las autoridades ucranianas a investigar potenciales crímenes de guerra en contra de prisioneros rusos tras la difusión de imágenes mostrando a soldados ucranianos disparándoles en las piernas. En un video divulgado el 27 de marzo, se ve a 3 hombres en traje de campaña con las manos atadas a la espalda, lanzados al suelo desde una camioneta por otros 2 hombres armados que les dispararon directo a las piernas. Dmitry Rogozin, jefe del programa espacial de Rusia, reconoce que el futuro de la Estación Espacial Internacional pende de un hilo después que Estados Unidos, la Unión Europea y las agencias espaciales canadienses no levantaran sanciones en contra de Moscú. El Papa Francisco admitió que realizar una visita a Ucrania por invitación del presidente Zelensky está sobre la mesa. No dio detalles. En Malta, sin mencionar a Putin, presidente ruso, el pontífice fustigó los intereses nacionalistas y alertó sobre las seducciones de la autocracia y los nuevos imperialismos. En otro momento, Francisco ofreció disculpas por la violencia ejercida durante décadas en internados católicos para indígenas en Canadá. Manifestò su deseo di viagare a ese país para fines de julio. Per la deplorevole condotta di quei membri della Chiesa Cattolica chiedo perdono a Dio e vorrei dirvi di tutto cuore sono molto addolorato e mi unisco ai fratelli vescovi canadesi nel chiedervi scusa. Le pido perdón a Dios por aquella deplorable conducta de miembros de la Iglesia. Les digo con todo el corazón, me duele mucho y me uno a mis hermanos obispos canadienses para pedir disculpas. Al menos 8 muertos, entre ellos 6 niños y 13 desaparecidos, es el saldo preliminar de torrenciales lluvias que provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra en Río de Janeiro, en el Brasil. Vamos a hacer un corte, pero antes les digo que hoy les estoy haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta, que va en este sentido. Ayer la sociedad manifestó su repudio al presidente con la consigna "termina si te vas". ¿Piensa usted que no votar por revocarlo sea la actitud más conveniente? Hasta este momento estoy viendo la respuesta de nuestro querido público
el 87% piensa que la actitud de no votar por revocarlo sea la actitud más conveniente y el 13% piensa que el no votar por revocarlo no es la actitud más conveniente. Vamos a hacer una pausa y yo les invito a todos a que pasen en @centralfm, @pedroferriz, www.centralfmequilibrio.com, en nuestras aplicaciones, ahí estamos, y en nuestros podcasts para servirles. Entre todos sumamos, y esta semana es crucial. El próximo domingo habrá una convocatoria de revocación de mandato de la que espero que tú tengas la mejor opinión sobre si acudir o no acudir. Respeto, en este programa respetamos, por supuesto, su punto de vista. Es fundamental que México sea un país en democracia con la libertad de pensamiento como postulado. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. El día de ayer hubo una manifestación multitudinaria en diferentes puntos de la República Mexicana, empezando por la Ciudad de México y algunos otros estados en sus capitales. Y hablo de muchos. Y fue una manifestación muy emotiva en la que se vio la participación de muchísima gente. Las personas salían con la consigna de termina si te vas, haciendo ver que al presidente hay que darle el periodo presidencial para el que fue nombrado completo, es decir, para que termine en el 2024. Y dentro de los postulados que se están proponiendo en el termina si te vas, está el de no votes el próximo 10 de abril con la revocación de mandato, bajo la idea que tenían todas estas personas que la revocación de mandato como convocatoria, la del próximo domingo, es una trampa. Yo voy de acuerdo, es una trampa. La convocatoria la hace el presidente, no la sociedad. Yo me imagino a la sociedad poniéndose de acuerdo para revocarle el mandato al presidente. Se me hace un tanto difícil. Pero en fin, la idea, digamos en términos ideales, es que la sociedad hubiera sido la que hubiera propuesto la revocación y que hubiera sido la que hubiera tenido la iniciativa de hablar con los partidos políticos de oposición para que la revocación fuera parte de lo que hoy es en los artículos 35 y 84 y en el apartado cuarto de la propia Constitución, que ya le dan un principio constitucional a la revocación de mandato. Ahora, yo pienso que la marcha esta, la del día de ayer, que me parece extraordinario que haya gente que tenga una idea, porque finalmente los que quieren ir a la revocación de mandato y votar en contra del presidente, y los que no quieren que se vaya a la revocación de mandato y van en contra del presidente, pues en el fondo unos y otros están a favor de México. Y se me hace de principio un tanto lamentable que la sociedad mexicana esté tan dividida en este sentido. Porque desde mi punto de vista, no nos queda más que una oportunidad, a través de una figura nueva que está llevada a cabo por una institución electoral todavía ciudadana. Ahora que vemos que Morena, el presidente y todo su grupo en el poder están flagrantemente violando la Constitución, haciendo proselitismo para que se vaya hacia la ratificación del mandato del presidente. Y conste que dije ratificación, porque ellos no hablan de revocar o no, hablan de ratificar. Yo pienso que todos debemos de respetarnos. Tanto los que no quieren, y no hablo de los de Morena, esos no respetan nada. Y no hablo del presidente, ese no respeta nada. Y no hablo del secretario de Gobernación, ese no respeta nada. Y no hablo del presidente de Morena, porque ese tampoco respeta nada. No, hablo de los que no quieren, como de los que sí queremos que se acuda a la revocación de mandato.
Entre nosotros nos tenemos que respetar, porque yo puedo entender que haya una diversidad de opiniones, pero no puedo entender que entre mexicanos que queremos lo mismo, hay una descalificación de unos con otros. Que los que no quieren que vayamos a votar el próximo domingo digan que es una tontería, es una estupidez. Porque hay quienes, como un servidor, pensamos que la democracia en México no es perfecta, dista mucho de serlo, y que con todas sus dificultades, si hay una convocatoria a las urnas, esta debe ser atendida, porque al votar en contra del presidente y quitarle la confianza, ni le estás haciendo el caldo gordo. Por supuesto que la idea es hacerla vinculante a un 40% del padrón y hacerla efectiva para que el presidente se vaya. Por una razón muy sencilla, porque si no se va el presidente el próximo domingo, entonces sí les puedo decir que la siguiente elección de lo que sea va a ser gracias a la voluntad de lo que el presidente quiera, porque se va a quedar con el INE, porque se va a quedar con el Tribunal Electoral, porque va a desaparecer a las organizaciones electorales estatales, los OPLES, y porque va a hacer lo que quiera con las próximas elecciones del 24. No debemos de olvidar que estamos metidos en un proceso dictatorial de un populista que lo quiere todo, como lo han obtenido otros estadistas en Venezuela o en Nicaragua o en Bolivia o en Cuba. Y nosotros no somos todo eso. Nosotros somos México. Y México, creo, debe de optar por la opción democrática. Ha habido mucha confusión al respecto y lo que puedo decirte a ti es que no atiendas ni a unos ni a otros, ni a los que ayer se manifestaron, ni a los que te decimos que vayamos el próximo domingo. Yo apelo a tu conciencia, a tu sentimiento, para que tú digas con tu propio sentido común lo que quieres hacer o no hacer. Todos queremos a México. Hay diferentes vías. Había una sentencia en latín que decía: todos los caminos llegan a Roma. Y aquí espero todos los caminos lleguen a donde deben llegar, que es a beneficiar a un país que hoy se encuentra sumido en una dictadura populista que tiende a endurecerse. Con el tiempo, en caso de que no revoquemos el mandato de este presidente el próximo domingo, con el tiempo lo vamos a entender. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Quiero agradecer muchísimo a Enrique de la Madrid, el que esté conmigo en esta mañana. Él es director del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey. Es un hombre destacado en la vida pública de México y ha sido, quiero decirte, Enrique, que ha sido muy bien visto por muchas personas, entre las que me incluyo, como un hombre inteligente y profundo, y te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días, Enrique. Pedro, muy buenos días. Gracias a ti por la oportunidad y saludos a tu auditorio. Muchas gracias, Enrique. El día de ayer, las manifestaciones, porque fueron muchas, que se dieron en la República Mexicana, mostraron civismo, respeto, amor por México y una profunda vocación hacia la democracia, que pues tú fuiste una de las figuras públicas más importantes ahí. No sé si descalificar a los que sí queremos acudir a la revocación del mandato, y sé y conozco todos los defectos que esto tiene para el próximo domingo, pero tú y yo entendemos que la democracia en México tiene muchas tildes y tiene muchas condicionantes, pero creo que es una oportunidad que tenemos, porque si le dejamos a este hombre el poder por más tiempo, puede ser que acabe con México. Mira, yo reconozco primero que es uno de estos temas complicados, sí, de tomar una decisión, porque de los dos lados hoy oigo argumentos válidos. Me parece que
un grupo de personas como tú que señalan que es una gran oportunidad pues para expresar tu opinión y tu rechazo y decir, bueno, si en la revocación se puede acortar el periodo, hay que aprovecharlo. Ese es un punto de vista y me parece muy respetable. En el mío, primero yo lo que digo es que es un ejercicio imposible y un tanto inútil porque en cualquier caso se queda, y lo explico. Primero, si no se alcanza el 40% del padrón electoral, no es válida, o sea, no se vuelve obligatoria, por lo mismo se queda. Si sí se alcanzara el 40% del padrón electoral y la mayoría de la gente quisiera que se quedara, se queda. Y si sí se alcanza el 40% del padrón electoral, se rechaza y se tuviera que ir, se queda. Y tú decís, ¿por qué se queda? Porque al final del día, entonces, en ese momento, el presidente, digamos, lo victimizaríamos, se dedicaría seguramente a hacer ya campaña abiertamente, que yo creo que es lo que quiere, y además, acuérdate que Morena y sus aliados sí tienen la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado para, de acuerdo al proceso de sustitución del presidente, dejar a una persona afín. Por eso, desde mi punto de vista, en los 3 casos se queda. La otra, el ejercicio mismo no me gusta, Pedro, porque a mí me parece que una revocación en el caso mexicano, pero en general, es un ejercicio, primero debería ser un caso de absoluta excepción, pero a mí me parece que México le va a meter una enorme inestabilidad política, porque aunque suena bien eso de que si alguien no te gusta lo puedas correr, bueno, pues en el mundo de hoy, pues la oposición, la que fuera, desde el día 1 te va a querer correr, aunque no hayas hecho todavía nada incorrecto. Y entonces me parece que se vuelve para México un ejercicio de absoluta inestabilidad, que es lo único que nos falta. Y de una vez lanzo el último. También en la parte económica, ya aprendimos lamentablemente, Pedro, que cualquier gobierno en México llega y te tira una obra de infraestructura tan importante como un aeropuerto, ¿no? Entonces, si tú eres un inversionista nacional o internacional, dices, no, bueno, pues obras arriba de 6 años ya no hago, porque sabemos que el que venga la puede tirar. Bueno, pues ahora dirías, obras arriba de 3 años ya no hago, porque no sé si el que votaron por 6 va a durar 6 o 3. Entonces, por eso a mí no me gusta el ejercicio de entrada, no me parece que haya sido una buena decisión que lo hayan metido en la Constitución, y por eso pongo esta opinión, respetando las otras, porque oigo argumentos muy sólidos también del otro lado, Pedro. Yo coincido contigo en prácticamente todo. Lo que no me queda claro es cuál sería fíjate, hay un aspecto que es extralógico, que tiene que ver con el ánimo de una sociedad. Nada más quiero que tú y yo nos imaginemos un escenario, que el día 11 de abril amaneciéramos con la idea, dada por un anuncio oficial del Instituto Nacional Electoral, que todavía sigue siendo nuestro, Enrique, y que dijera, la sociedad mexicana removió al presidente de la República. Eso solo implica el solo anuncio del INE, la destitución automática del presidente. No es una cuestión de si quiere irse o no quiere irse, no es un tema de rabieta, es un tema institucional. Y sí, en algunas ocasiones él ha rechazado resultados, pero se ha tenido que aceptar. Acuérdate cuando juró ser el presidente legítimo del país, que fue una actitud pues, prácticamente ridícula, pues el presidente en funciones pues, ni siquiera lo volteó a ver, porque el hombre estaba rechazando cosas que simplemente no eran rechazables desde el punto de vista institucional. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que en este momento ya nadie, Enrique, ya nadie invertiría en nada a 6 años porque hay una huelga, tanto privada nacional como extranjera, de inversión. Porque si este hombre, gobernando 6 años, canceló un aeropuerto, pues imagínate todo lo que no podrá hacer de aquí hasta el 24. Pienso que si en 3 años ha llegado hasta donde ha llegado el país, imagínate otros 3 de este hombre. Yo entiendo esos puntos. Lo que pasa es que la revocación no hay que verla nada más a la luz del presidente actual. Lo malo de haber metido la revocación en la Constitución mexicana es que ya se queda, la verdad es que habría que también ver si se ponen criterios todavía más estrictos, ya se queda en México, incluso se queda para presidente, para gobernadores, incluso creo que para presidentes municipales, pero ya sé que cuando menos hay 6 estados en el país donde ya la metieron en la Constitución. Y entonces repito, mira, cuando uno está en la política, creo que hay que aprender a ganar y perder.
Y lo que uno esperaría si te toca perder, vamos a dejarlo en perder, y si te ganaron, pues te ganaron, bueno, pues por lo menos te toca que estés 3 años tratando de colaborar con el gobierno en aquellas cosas que consideres positivas y evidentemente rechaces aquellas que son negativas. Pero porque sabías que te tenías que aguantar 6 años. Cuando ya lo acortas 3 años, dices, no, desde ahorita empiezo la campaña para tumbarlo. Y eso es lo que no me parece que sea sano para el país. Voy a dar otro ejemplo. Me tocó participar en un debate el otro día, donde algunas personas decían, es que como soy un demócrata, por eso voy por la revocación. Híjole, yo creo que hay cosas más importantes primero. Por ejemplo, mañana la Suprema Corte de Justicia resuelve la acción de inconstitucionalidad contra la ley energética. O sea, mañana pudiera darse el caso, que espero que no, que se pudiera declarar que la ley energética, que es lo mismo que la que están queriendo meter en la Constitución, resulte que sea legal. Y ahí sí, se acabó el juego, porque estarían ratificando justamente otra vez el monopolio de Estado en el tema eléctrico y bla, bla, bla. ¿Por qué menciono este caso? Caray, porque para el país ahorita es mucho más importante que no pase esa reforma eléctrica y es mucho más importante fortalecer contrapesos contra un ejecutivo que, como bien señalas, viene con todo. O sea, ser demócrata no es solamente la revocación, es fortalecer los controles, los contrapesos y una sociedad que participe más y medios de comunicación como los tuyos, que son muy abiertos y muy claros en sus posiciones. En fin, la democracia es contrapesos, es controles, es contención muchas veces del Ejecutivo y claro, en ese sentido, por eso también seguramente muchos apoyaron la figura de la revocación, que te digo que a mí en el caso mexicano no me gusta como figura. Sí, yo entiendo que estamos en un estadio dentro de nuestra democracia. Yo ubico la democracia en diferentes niveles. Nosotros no somos un país escandinavo, somos México. Tenemos un nivel de desarrollo democrático, pues, por abajo de la media. Y pienso, Enrique, con preocupación te lo digo y lo comparto contigo de mexicano a mexicano, que pudiéramos, después del 10 de abril, perder al Instituto Nacional Electoral como colegio electoral ciudadano y dejarlo entonces en manos del presidente de la República. Va a acabar con los OPLES, o sea, los institutos electorales estatales. Va a quedarse con el tribunal, va a sacar a todos los consejeros electorales, va a poner, bueno, ¿para qué te repaso todo lo que tú ya sabes? Va a reponerlos con 20 propuestas de cada uno de los 3 poderes, sujeto a votación. O sea, es una desgracia y pues creo que tanto tu postura como la de tu servidor tienen una desesperación, que es el tener la posibilidad de perder a México, que a lo mejor, bueno, en mi caso ni dudo, pero en el caso tuyo que eres más joven, pudiéramos no tener la oportunidad de ver a México democrático en los próximos años, y eso preocupa profundamente. No, a ver, en eso yo creo que en eso está la coincidencia, ahí está la coincidencia, y en eso creo que todos tenemos que emplearnos a fondo para contener las cosas que están mal y sobre todo lo que a veces yo le digo a la gente, bueno, si has insistido mucho en tratar de convencer al gobierno de tus alternativas y no logras convencerlo, pues para eso también está la democracia, para cambiar de gobierno. Mira, Pedro, otra cosa, acuérdate que como no le dieron suficiente dinero al INE, no puede armar las 167,000 casillas que se utilizaron en la elección pasada. Entonces va a poner solamente 57,000. Ya nada más por eso, es imposible que llegue al número del 40% para que sea válido. O sea, si a ti antes te tocaba una casilla a 2 cuadras de tu casa y ahora te toca 10, pues lo más probable es que ya nada más por eso, pues mucha gente no irá. Entonces, al número no van a llegar. Tan no van a llegar al número que están desesperados promoviendo la revocación. Desesperados. O sea, no es posible que estén utilizando los recursos públicos que usan. Ves también a funcionarios públicos utilizando ya no aviones comerciales como dicen que usan, promoviendo la ratificación. Eso te refleja, Pedro, que ellos saben que no vayan a llegar el número. Y mira, yo creo que a ellos no les preocupa que lo vayan a quitar.
Lo que les preocupa es que ya no van a llegar al 30%, a los 30 millones de votos que obtuvieron en el año 2018. Vamos a pensar que llegan a 10. Pues entonces la pregunta obvia es, ¿dónde están esos otros 20 millones de mexicanos que habían votado por el gobierno y ya no votaron por el gobierno? Por eso están preocupados, Pedro, porque saben que no les van a cuadrar las cifras. Y entonces va a ser, digamos, como una evidencia política de que muchos de esos mexicanos ya no están ahí. Yo creo que esa es la otra manera de leer esto. La otra manera de leer esto es que si no alcanzan un número relativo de mexicanos que voten, pues entonces políticamente es una derrota. No tienes que perder la revocación para perder a los mexicanos que no votaron por ti. Creo que es la otra lectura que podríamos darle el 11 de abril. No se me olvida que cuando se hizo toda esta figura revocatoria, el hoy presidente tenía una popularidad extraordinaria, una aceptación cercana al 80%. Hoy tiene menos de la mitad. Y podría ser un punto débil. Mira, mi tesis es: aprovecha la fuerza de tu enemigo, como en el judo, y yo sé, como tú lo sabes, y así lo has afirmado, que esta es una trampa. Yo voy de acuerdo, es una trampa. Y podríamos hacer con voluntad que el que ante estas nuevas condiciones en las que se encuentra él, podríamos hacer que esa trampa que nos propone resulte una trampa para él. En caso de que 20 millones contra los 10 que tú y yo aceptamos que votarían a favor de que siga, igual amanecemos el día 11 con la idea de que hemos destituido al presidente de la República, que, mira, tú lo has visto en toda tu vida y yo contigo. Esto es lo peor que le ha pasado a México en su historia. Lo que hoy tenemos es una facha, es un gobierno fallido, es un gobierno ignorante, rapaz, es un gobierno mentiroso, es un gobierno deleznable que rechazo, repudio que esté al frente de mi país. Yo te agradezco, Miguel, Enrique, por todo lo que en tu vida has hecho, por todo lo que seguro harás, porque te queda un tramo muy grande por delante, y te deseo el mejor camino por la inteligencia que te arropa. Te mando un abrazo. Pedro, gracias. Saludos a ti, a tu auditorio, y te des muy buen día. Gracias. Gracias, igualmente para ti. Enrique de la Madrid, Cordero, un hombre que pudiera ser un aspirante serio a la presidencia de la República, que yo quisiera para él que hubiera un Instituto Nacional Electoral que no estuviera controlado por López Obrador en caso de que algún día él quiera ser presidente. La información internacional con Adriana Braniff. Central FM. Equilibrio. Y estoy con Adriana Braniff aquí de Los Cabos a Houston, después a Miami, luego quién sabe, pero pues el hecho es que aquí estamos. Aquí estamos haciendo una escala para hablar de todo lo que pasa, Pedro, aquí en persona contigo, lo cual es fabuloso. Y muchas cosas han pasado, ¿no? Seguimos en guerra, seguimos en este asunto. Antes nada más decir ahí que Jen Psaki, que es la vocera de la Casa Blanca, ya se le están pirateando para un canal de televisión en Estados Unidos, MSNBC. Posiblemente ya en mayo se vaya Jen Psaki a un trabajo de la televisión como conductora, que es normal, ¿no? Siempre pasa. Sí, pasa, aunque pues sí le han de haber billeteado fuerte, ¿no? Pues para que le hagan una contraoferta mayor a la de la Casa Blanca, pues sí está difícil, ¿no? Está difícil, ya lo creo que está difícil, pero además digo, pues siempre los reflectores de estar al frente de la vocería del presidente de los Estados Unidos, pues sí, no es cualquier chamba, oye. No, por más que te la propongan, ¿no? Sí. Lo que sea. La Barbie está en Fox, por ejemplo. La Barbie está en Fox. Sí. La Barbie fue la vocero del presidente Trump. Kellyanne McEnany, mejor conocida como la Barbie. La Barbie. Bueno, oye, pues Pedro, ahí está la oferta de chamba para Jen Psaki. Sí, para Jen. Vamos a ver qué pasa con ella. Ayer en la tarde, trending en así los focos que suenan de las notificaciones que tenemos de la noticia en los teléfonos, etcétera, etcétera. Hungría fue trending, porque fíjate la noticia de hoy, y esto me parece muy importante comentarlo. En Hungría y en Serbia ayer hubo elecciones y los dos países optaron por reelegir a sus respectivos candidatos, que los dos líderes son pro-Putin.
O sea, lo que estamos viendo con lo que sucedió ayer, que arrasaron en las elecciones, es que se consolidan dos aliados europeos de Vladimir Putin, Serbia y Hungría. Entonces, me parece que esto no hay que quitarle el ojo, es muy importante. Vamos a ir, Héctor, por ejemplo, el de Hungría es Viktor Orbán, el de Serbia es Aleksandar Vučić. Los dos, ¿qué tienen en común denominador? Que son populistas fuertes, los dos son de ultraderecha y están fortalecidos. Ganaron, pues sí, arrasaron por el control que tienen de los medios de comunicación. Y hablamos de eso cuando estábamos en Los Cabos en alguna otra participación, de lo que es el autócrata informativo, decían en una clasificación, que son los que controlan no con violencia, sino con manipulación y con otros datos. Entonces, el hecho es que ganó y también los dos tienen la energía barata de Rusia, lo cual les ayuda muchísimo para que la gente esté muy contenta en esos dos lugares. Finalmente ganaron en las elecciones. El de Hungría. Hungría-Budapest, vamos a poner la fotografía de Viktor Orbán. Él es Viktor Orbán, que ganó por alto margen contra una coalición opositora. O sea, 6 partidos políticos se unieron en contra de él y él aún así ganó, arrasó y dijo una frase así, dijo, fue tan grande mi triunfo que se vio desde la luna. Incluso se vio desde Bruselas. Porque pues en Bruselas están las autoridades estas que sancionan a los autócratas que pueden cometer algún crimen, ¿no? Entonces le gana esta coalición opositora que era pro Unión Europea y entonces gana él su 4º mandato consecutivo. Este hombre lleva 12 años reformando la Constitución, limitando las libertades y es un ultraconservador, autocrático, como decimos. Por ejemplos, en las escuelas prohibió, reformando la Constitución, que se hable de homosexualidad, incluso que se hable de sexualidad, porque eso es, dice él, parte de la familia y no se deben meter por ahí y no pueden hablar tampoco de homosexualidad los medios de comunicación. He ahí el control que tiene de los medios. Incluso, por ejemplo, el libro o película de Harry Potter solamente se puede leer a partir de los 18 años, porque trata de la identidad de género, entonces es un tema tabú. Entonces lo prohíbe, nada más para darnos idea de qué se trata, ¿no? Esta elección fue algo así como un plebiscito donde los de Hungría decidieron entre mantener el autoritarismo o volver a ver hacia Europa y pues decidieron mantener este hombre. Por 10 años ha sido el mejor aliado de Vladimir Putin dentro de la Unión Europea y las frases impresionantes, que también me gustó mucho esta frase de algún pensador por ahí que dijo que Hungría es hoy, ya con la elección o la reelección de este hombre, el caballo de Troya de Vladimir Putin dentro de la OTAN. Debe meter en la panza de Hungría. Y dentro de la Unión Europea. Por eso me parece tan importante haber tocado este tema. La guerra en Ucrania fue decisiva para este triunfo porque no respaldó la postura de la OTAN en ningún momento, negó que se pudieran meter armas a través de su territorio, vamos a poner un mapita nada más para ubicar dónde es, no permitió que pasaran las armas que ayudaban a pasar. Ahí está, mira, Hungría tiene un pedacito que colinda con Ucrania, entonces por ahí podrían pasar ayuda a Ucrania, impidió que fuera totalmente su territorio una manera de ayudar y también bloquearía cualquier intento o medida de la Unión Europea que busque limitar el gas ruso. Entonces, ahí está. El otro rapidísimo, el otro que gana es en Serbia y se llama Aleksandar Vučić, que también lo vamos a poner ahí, es él. Este hombre que ganó, bueno, reelección también, fue el ministro de Información, o sea, el vocero, hablando de voceros, del régimen genocida de Slobodan Milošević en 1995. De esta guerra de Kosovo entre serbios y musulmanes. Ahora es reelecto de Serbia, también es de ala derecha, también es aliado de Vladimir Putin y bueno, ahí está estos dos que me parece muy importante no perderles el ojo, aliados de Rusia dentro de Europa en estos momentos tan complicados. Sí, Serbia y Hungría fundamentales en la posición general de Europa, que tendrían esta postura pro-Putin y que pueden ser pues los dos, ¿verdad? Caballos de Troya de los intereses políticos de Putin, que se pudiera meter en esa panza, en el caballo, y cuando te dieras cuenta ya estaban, digamos, con un dominio pro-ruso que en este momento es tan importante en la geopolítica de Europa. Así es como están las cosas. Antes de irnos, la imagen que te pongo de lo que platicábamos antes de irnos, genocidio. Se retiraron las tropas de Kiev
las rusas para reagruparse, que ese era el objetivo, pero mira, encuentran a las ciudades que ya son libres de los rusos, encuentran unas imágenes que impactaron y un total repudio del mundo, porque había muertos por todos lados, Pedro. Muertos regados en las calles por todas partes. 300 más o menos. Entonces están diciendo que esto es genocidio y están buscando evidentemente impartir responsabilidad en contra de Vladimir Putin. Allá hay niños, allá hay mujeres, allá hay ancianos, hay gente civil que ha perdido la vida en este experimento ruso en Ucrania. Es un acto de lesa humanidad, es genocidio puro en pleno siglo XXI. ¿Quién lo dijera? Pues esto es todo. Gracias, querida Adriana. Vamos a seguir al pendiente. Gracias, Pedro. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. 2 minutos después de la hora, un resumen de lo más importante que le estamos informando esta mañana. A una semana de la revocación de mandato, ciudadanos vestidos de blanco marcharon al Monumento a la Independencia bajo el lema de "Terminas y te vas". Ya platiqué ante ustedes con Enrique de la Madrid y llegamos a algo, ¿no? Yo creo que lo más importante para ti, y hablo de mexicano a mexicano, no de periodista no, de mexicano a mexicano. El día 10 de abril hay una cita con la democracia a través de una forma constitucional que se llama revocación de mandato. Que sea tu interior, que sea tu sentido común el que decida si vas a votar por revocarle el mandato al presidente o te abstienes para hacerle el vacío. Está en ti, está contigo la única decisión y no voy a decir más al respecto porque creo que tú eres la persona que más tiene que, es la más importante, ahora y siempre. En la democracia lo más importante es el individuo. Tú eres lo más importante para México, tú decides. Fíjense que muy pocas entrevistas me dan tanto gusto como la que hoy tengo frente a mí, con una Alejandra Cuevas Morán en libertad y con Alonso Castillo Cuevas, que no dejó de luchar después de los 528 días que su madre estuvo en la cárcel de una manera absolutamente injusta. Y que hoy, Alejandra, te veo, sí, herida, pero feliz después de este logro y les saludo a los dos con mucha emoción y con mucho cariño. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, definitivamente feliz. O sea, de los mejores días de mi vida ha sido volver a reencontrarme con mis hijos y mi mamá. Fíjate que yo creo que de los mejores días de tu vida fueron los que dedicaste a formar esa familia, ¿eh? Porque yo vi a tu hijo luchar como nadie, o sea, a desgastarse, a emprender una batalla que se antojaba, ¿te acuerdas, Alonso? Se antojaba casi imposible. Cuando platicábamos que tú estabas desesperado, haciendo todo lo que hoy ya es una posibilidad. Ahí está tu mamá. Increíble, yo tampoco, junto a mis hermanos, no lo podemos creer. Ha sido una semana como de que la volteo a ver y le digo, ¿la puedo tocar? ¿Está aquí conmigo? O estoy soñando, pero sin lugar a dudas ha sido un esfuerzo y bueno, tú fuiste uno de los espacios que me abriste las puertas y tanto mi mamá y toda mi familia siempre vamos a estar agradecidos contigo, Pedro. No, pues mira, ya pasado todo, quedaste muy guapa, Alejandra. Muchas gracias. Oye, ¿qué hacer con Gers Manero? Yo en mi vida he visto actitudes atrabiliarias, he visto actitudes voraces desde el punto de vista legal, he visto actitudes ególatras, pero lo de Alejandro Gers Manero no tiene nombre y esto no se puede, este hombre no puede ser fiscal general de la República, es una vergüenza para México. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Bueno, yo creo, Pedro, que vamos a seguir denunciando que, como dices, no podemos tener un fiscal general de la República que viola derechos humanos,
que extorsiona, que nos exigió confesiones de delitos fabricados y que inventó un delito y lleva 7 años persiguiéndonos, y afortunadamente llegó el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde con 11-0 ganamos por unanimidad, porque es evidente lo que hemos venido desde el principio, todo fue un invento, por lo que ahora corresponde no solo a nosotros, yo creo que corresponde a la sociedad civil, corresponde a todos los mexicanos decir, a ver, no podemos tener a un criminal a cargo de la Procuración de Justicia, y luego también pues las autoridades locales que actuaron de manera pues extraña, te diría yo, porque yo diría, bueno, ¿por qué una juez dicta un auto de formal prisión a una mujer inocente sabiendo que tenía un amparo? ¿O por qué el magistrado Ceballos, que ahora trabaja en la Fiscalía de la Ciudad de México, siendo magistrado en ese momento, no analizó los agravios? Es decir, hay todo un hilo de complicidades que yo creo que el usted disculpe no se vale. No se vale. Alejandra, ¿tú qué sientes? ¿Qué sientes al respecto de este hombre, de Alejandro Gertz? Pues mira, ha sido muy difícil porque sí, el haberme tenido tantos días y hacerlo cada día más largo y prolongarlo, cuando el delito, después de todo, no existe, o sea, no nada más no lo cometí, sino que no existe. O sea, es realmente una cosa terrible. Y si me dices qué piensas de esta persona, pues sabes qué, yo creo en el karma y creo que todo en esta vida regresa, todo en esta vida se paga, y yo creo que él va a tener que asumir sus consecuencias para haber devastado a una familia, porque realmente los 528 días que yo pasé, en verdad, lo menos difícil, ahora que veo lo que han hecho mis hijos, es haber estado en la cárcel. Ellos realmente sufrieron más que lo que yo. Lo creo, de verdad, veo los videos, veo el desgarre, veo los gritos de Ana Paula y Gonzalo con un megáfono solititos a la mitad de enfrente del Senado, veo a Alonso en una lucha y sí ha sido muy difícil. Pero bueno, yo creo que el karma se encargará de este amigo. Eso es mi opinión. Sí, se llama justicia divina, querida amiga. Cuéntame de tu mamá, cuéntame de Laura. Mira, mi mamá fue realmente lo más terrible que me ha pasado, porque yo cuando soy aprendida, mi mamá usaba tacones, caminaba, salía con sus amigas, hacía absolutamente todo, iba a comer a mi casa, o sea, era una mujer de 93 años, pero te podría yo decir que tenía 80, con una vitalidad, con una cosa maravillosa. Y ahorita me encuentro a una verdadera ancianita de 95 años. Adelgazó 15 kilos, sus piernas son del tamaño de mi antebrazo, realmente está muy, muy delgada y me dice, yo quiero estar contigo, quiero platicar contigo, me hiciste tanta falta porque la cabeza está súper lúcida, pero tengo sueño. Entonces se duerme a espacios muy largos, cuando despierta me dice, aquí estás, no te vayas. Entonces sí ha sido de verdad lo más terrible que he vivido, en verdad, porque la mató en vida. O sea, yo entiendo que es la edad, pero tú en 1 año y medio no tienes ese deterioro, ni que fuera uno qué. O sea, fue un deterioro emocional que acabó con su vida. Me imagino que en este momento la familia completa estará buscando primero un remanso de paz, de tomar fuerza, de abrazarse, de darse mucho amor, de todo el que reciben de la gente, que debe ser infinito, de tantas y tantas personas que estamos conscientes de la injusticia que se ha hecho, pero y en una familia decente, en una familia buena, una familia que no ha hecho, tú bien lo dices, no solamente no hiciste nada, sino que lo que sucedió pues realmente no está ni tipificado, de acuerdo a estas obsesiones compulsivas de un hombre que no puedo seguir hablando de él porque diría yo puras malas palabras, pero lo importante es que estamos aquí, que México tiene que pensar que este tipo de cosas y casos no pueden suceder.
entre familias de buena voluntad. Y el desgaste que se llevó tu mamá, el que se llevaron tus hijos, el tuyo, yo creo que de alguna suerte va a ser resarcido por la vida con un gran reconocimiento. Desde aquí reciban mi más profundo respeto, mi más hondo cariño, y con él el de millones de mexicanos que le están diciendo lo mismo en este momento. Sin palabras, de verdad, yo rindo un homenaje a mis hijos. Lo rindo porque ha sido la lucha de ellos lo que me tiene de regreso. Sin ellos hubiese sido imposible. Claro, hubo los medios de comunicación, los tuiteros, todo eso, pero el movimiento realmente fue iniciado por ellos. Entonces, para mí, me decían, es que, ¿qué hijos tienes? Y les decía, yo siempre supe que eran maravillosos. Y me decían, sí, pero no extraordinarios. Estos muchachos realmente son extraordinarios y rindo un homenaje y les agradezco a ustedes infinito todo el espacio que les dieron. Y bueno, a recomponernos como familia. Me decía Alonso, yo no era tan apapachón, no besaba tanto, y desde mi liberación todo el tiempo se me abraza y me besa, abraza a sus hermanos, y les digo, bueno, algo teníamos que sacar, mucho hemos sacado en verdad. Los abrazo con mucha emoción. Alonso, de verdad, pues tu misión ha sido cumplida a cabalidad. Te felicito tu carácter, tu entereza, el de tus hermanos. Todo lo que ustedes hicieron era prácticamente imposible ante un régimen tan intransigente y tan sordo como el que hoy tenemos enfrente. Pero en la vida las cosas siempre llegan a un punto de justicia y finalmente estamos aquí. Le doy gracias a Dios de que tu madre esté libre, de que esté contenta, que pueda sonreír ante todos nosotros, y les mando un abrazo a los dos. Nosotros también, Pedro, muchas gracias, y como, bueno, me uno a mi mamá, yo rindo un homenaje a todos los medios de comunicación, a los periodistas valientes, a quienes no les importó hablar de este tema a pesar del riesgo que corren al hablar de una persona todopoderosa que tiene todas las herramientas para triturar a cualquiera, y a toda la sociedad civil que se nos fue uniendo poco a poco. Y eso nos demuestra lo que tú siempre dices, la revolución del intelecto, y creo que entre más personas estemos unidas y entendiendo la fuerza que tenemos a través de las redes sociales y de estos grupos de unión, creo que se pueden lograr varias cosas, porque así como le pasó a mi mamá, le puede pasar a tu hija, le puede pasar a tu sobrino, le puede pasar a cualquiera, porque no solo fue Gers Manero, son todas las autoridades locales que con un garabato enterraron a mi mamá en la cárcel, devastaron a mi familia y también extinguieron el Estado de Derecho, y ese es el que los mexicanos tenemos que fortalecer y pelear por él, porque nos los están quitando poco a poco. Dios los bendiga a ustedes como familia. Muchas gracias. Y desde aquí mi más profundo gracias. Gracias, querida amiga Alejandra. Aquí tienes un amigo siempre, y en México también. Vamos a hacer una breve pausa. Este caso yo lo veía en chino, cuando lo empezamos a ver mi hijo Pedro y yo, platicando por largas horas con Alonso. No sabíamos por dónde entrarle. Hoy, bueno, las cosas llegan a su equilibrio y a su momento, y Alejandra Cuevas Morán está en libertad, agradecida con la vida. Pasa en México. Alejandro Gers Manero, eres una desgracia desde que naciste hasta que te vayas. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Fíjense que hay un asunto que tiene que ver con las escuelas de tiempo completo, y esto también muchísimo con la oportunidad que la mujer pudiera tener para trabajar, porque pues, si no tienes como reducto a una escuela donde dejar a tus hijos, pues cómo rayos te mueves, ¿no? Y son cosas que se han venido poco a poco deshaciendo, y cada vez hay para la mujer que trabaja menos posibilidades, incluso forzadas se ven a tener que salir de sus empleos
para atender a sus hijos ante la imposibilidad de que lo haga el Estado. Y Karen Michel González Márquez, que es secretaria de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, trae este tema muy, muy clavado. Y Karen, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a ti y a todo tu auditorio y gracias también por el espacio. No, pues, Karen, ¿qué hacer con esto de las escuelas de tiempo completo para la mujer mexicana? Pues esto es todo, ¿no? Porque es ¿dónde dejas? ¿Cuál es el recurso que ahora tienen para dejar a sus hijos en lo que están trabajando? ¿Qué se puede lograr? Mira, Pedro, quiero compartirte, primero poner en contexto. El pasado 2 de marzo, a través de una conferencia de prensa, tanto el presidente de la República como la secretaria de Educación, primero hicieron un anuncio de que las iban a cancelar las escuelas de tiempo completo. Y luego, hace 2 semanas, mencionaron que siempre no, que les iban a entregar este recurso directamente a las madres jefas de familia y a los padres jefes de familia, como se hizo en su momento con las estancias infantiles. ¿Y qué pasó con el tema de las estancias infantiles, Pedro? Pues, a ver, al día de hoy yo recorro mi distrito y muchas madres jefas de familia me dicen, no existe ni siquiera el recurso, no las registran porque condicionan también a estas madres de familia a que voten en las próximas elecciones por Morena y por sus aliados. Eso es bien sabido en todo el país. ¿Y qué es lo que pasa con estos programas, Pedro? La mayoría, la mayoría de los mexicanos saben perfectamente que están plagados de opacidad y de anomalías. Este tipo de decisiones lo único que hace es que los vuelve paternalistas y clientelares. Este gobierno de México lo único que quieren es que tener a madres jefas de familia estirando la mano y recibiendo dinero de gobierno para condicionarlas a que voten por su partido. Y no quieren que salgan adelante. Tú mismo lo dijiste, este tipo de política, estamos retrocediendo en políticas públicas a favor de las mujeres, porque desafortunadamente ya no van a tener esa tranquilidad y seguridad de que sus hijos van a estar estudiando mientras ellas pueden trabajar. Ahora tienen que decidir dejar de trabajar o dejar encargados a los hijos a alguien más sin tener certeza de que estén bien cuidados y bien alimentados, porque este programa de escuelas de tiempo completo, pero sí te quiero decir, atiende a 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes. Están dirigidas a las zonas más desfavorecidas del país. O sea, también es otra estocada a los más vulnerables de nuestro país. Y el 70% son indígenas, están en zonas indígenas y en zonas rurales. Son alrededor de 27,000 escuelas las que se encuentran en todo el país. Entonces, por donde le queramos ver, pero al desaparecer las escuelas de tiempo completo o elegir darles dinero de manera directa, pierde México, pierden las niñas, los niños, el futuro de la educación de México y pierden las mujeres de México. Y también los maestros que van a tener que reducir sus horas de servicio y por ende también su remuneración. Entonces, por donde lo queramos ver, Pedro, vamos a perder en México. Ahora, también es importante mencionar lo siguiente. Cuando los hijos o los niños, niñas y adolescentes se quedan tanto tiempo sin la tutela de sus padres, Pedro, no olvidemos, insisto, que está dirigida a las zonas más desfavorecidas, de más alta marginación, se están poniendo niñas y niños en manos del crimen organizado. O sea, a este gobierno no nada más se queda de brazos cruzados por el tema del crimen organizado, sino que también les quiere entregar a nuestras niñas y a nuestra juventud a los delincuentes. Esto es algo que nosotros como Partido Acción Nacional no lo vamos a permitir, Pedro. Y sí decirte que nosotros tenemos una iniciativa en esta materia, donde reformamos la Ley General de Educación y donde reformamos la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Lo que queremos es blindar el presupuesto de escuelas de tiempo completo. ¿De qué manera? Primero, quitarles en el enunciado de la Ley General de Educación, donde dice que el presupuesto de escuelas de tiempo completo están sujetos a suficiencia presupuestaria. Lo que está sucediendo actualmente, que entonces, al dejar este enunciado, estamos permitiendo que la Secretaría de Educación decida si tiene o no tiene, sin justificación y de manera arbitraria. Entonces, tenemos que quitar esto para que únicamente obedezcan a ejercer el presupuesto tal como se haya definido
en la aprobación que nosotros realizamos desde la Cámara de Diputados. Y por otro lado, en la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo que estamos aclarando y estableciendo es la prohibición de realizar adecuaciones presupuestarias que afecten la materia de educación y materia de alimentación en los niños y niñas de nivel básico. Porque también, Pedro, y no algo menos importante, estas escuelas de tiempo completo ofrecen un alimento caliente diario. Y desafortunadamente para muchas de las niñas y muchos de los niños, el único alimento que pueden tener al día. Entonces, por donde queramos verle, Pedro, si perdemos las escuelas de tiempo completo, perdemos todos. No, fíjate, hay varias cosas. Hay el peligro de un adoctrinamiento también que está subyacente en esta nueva escuela mexicana que están tratando de proponer. Hay muchos procesos que los domina la Secretaría de Educación Pública con una mujer al frente que es incondicional de la Cuarta Transformación. Y el hecho es que no tenemos, aparte, un modelo educativo que le dé a nuestros hijos el valor agregado para salir adelante. Y aparte de todo lo que tú me has argumentado, creo que tenemos que ahondar en el sistema educativo como tal, porque pienso que estamos muy rezagados y que en términos de calidad educativa, no solamente cantidad, sino calidad educativa, ahí hay muchos aspectos que hay que abundar para que nuestro país finalmente despegue, porque sin gente educada, México simplemente no va a poder crecer, y eso lo sabemos todos. Definitivamente, y coincido completamente contigo, pero de hecho nosotros hemos hecho también varias iniciativas en materia a favor de la educación. Desafortunadamente no han salido a flote, pero sí quiero aprovechar también compartirle a todas las y los mexicanos que nos están escuchando que tenemos una muy buena noticia en esta materia de escuelas de tiempo completo. El pasado jueves se realizó una suspensión, una demanda de amparo que hizo la Asociación Civil Mexicanos Primero, donde esta demanda justamente menciona la violación del principio de progresividad en derecho de alimentos y en derecho de educación a millones de niñas, niños y adolescentes. Y este jueves, precisamente, ya la jueza de distrito menciona que se tiene que, ordena, mejor dicho, a no aplicar estas reglas de operación que violan este principio de progresividad, estas reglas de operación que se publicaron el 28 de febrero, donde precisamente dicen que no deben, no mencionan ni siquiera la ampliación de la jornada escolar en el programa que ellos tienen, como la escuela es nuestra, como lo tenían anteriormente, y tampoco mencionan el servicio de alimentación. Entonces, al no considerar estos dos componentes, que es la ampliación de jornada escolar y los servicios de alimentación, están violando el principio de progresividad de niñas, niños y adolescentes. Entonces, mientras se resuelve la constitucionalidad de este amparo, Pedro, las escuelas de tiempo completo tienen que continuar. Y esto a nosotros nos va a permitir también el tiempo suficiente para blindar el marco jurídico que nosotros queremos hacer desde la Cámara de Diputados, mientras logramos el consenso de todas las fuerzas políticas. Entonces, y yo coincido contigo, está en riesgo el futuro de México, el futuro de la educación de las niñas, de los niños, está en riesgo también las políticas públicas a favor de las mujeres, y también está en riesgo la remuneración de miles de maestros, Pedro. Y nosotros no lo vamos a permitir. Vamos a seguir trabajando desde donde nos encontramos, desde la Cámara de Diputados, y decirles a todas las y los mexicanos que estaremos velando porque esto continúe. Pues sigan trabajando en ese sentido y háganlo con profundidad, porque nos estamos jugando el futuro de México. Así de sencillo. El tema que tú traes es fundamental para el país. Karen Michel González Márquez, gracias como siempre por estar conmigo, y espero que pronto podamos hablar de mejores tiempos para México. Te agradezco muchísimo que estés aquí conmigo. Al contrario, Pedro, muchas gracias a ti, gracias a todo tu auditorio, y estaremos pendientes de lo siguiente, y sin duda alguna seguiremos en pie de lucha por un mejor México. Te abrazo, querida Karen. Gracias y buenos días.
Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, pues aquí todo el mundo en campaña, ¿no? Ingeniero, pues la nota se la lleva, sin lugar a dudas, Adán Augusto, el secretario de Gobernación, que se va a una gira por distintos estados y aprovechando la gira, pues se dedica a romper la ley. Flagrantemente, hay una veda. ¿Y se fue en camión? Se fue en un avión privado de la Guardia Nacional. Porque pues la austeridad republicana nada más alcanza para el presidente de la República. Sí. Entonces, vemos, no solamente es el caso de Adán Augusto, pues ahí está Gutierritos, ¿no? Gutiérrez Luna, que es el líder de los diputados, que también viaja en aviones del gobierno y muchos otros más. Mario Delgado, todos, Claudia Sheinbaum, todos utilizan los aviones, menos el presidente, que es el único que sí tiene avión. Porque todos los demás no tienen un avión. Bueno, la Secretaría de Gobernación sí tiene avión, pero no utilizan el avión de la Secretaría de Gobernación. Utilizan un avión que era de la Secretaría de Gobernación y que se le pasó a la Guardia Nacional, que creo que es un Grummancito. Es un Grumman 3. Nada despreciable, un Grummancito. No. Pero bueno, ¿qué fue lo que dijo el secretario de Gobernación? Vamos a escuchar primero y después analizamos el tema. ¿Te parece? Va. Vamos a poner esto. El 10 de abril, porque yo no tengo ninguna duda que aquí Coahuila dirá, no está solo Andrés Manuel López Obrador. Se equivocan los adversarios y se equivocan los del INE. Pues como dijo Alfonso, esos ya se van, los vamos a ver pasar ahí por el frente con la cola entre las patas. Ya todos ustedes saben que se va a presentar una iniciativa de reforma electoral donde se van a ir todas. Bueno, pues ahí lo tienes, son pequeños fragmentos. Qué carismático, qué bárbaro. Primero tiene el carisma de un hipopótamo de fantasía, pero cosas que hay que resaltar. En la primera reunión en donde estaba Adán Augusto, esta primera que vemos a puertas cerradas, hay un personaje que llama la atención, que es un general del ejército encargado de la Guardia Nacional en Coahuila. ¿Qué hace ahí? Este miembro del ejército llama la atención porque inclusive se le presenta por nombre, se levanta y agradece y le agradecen al ejército. El ejército no tiene por qué estar en esta reunión de proselitismo. Segundo, cuando se confronta a Dan Augusto y le dicen, oye, ¿está usted rompiendo la veda electoral? La respuesta es, a mí no me pueden quitar. Ah, no te podemos quitar. No vaya a ser, Dan Augusto. Porque, claro, bajo el asunto de que ellos tienen fuero constitucional y pueden romper la ley flagrantemente bajo la protección que les dé el fuero, entonces la respuesta de Dan Augusto es, a mí no me pueden quitar. El señor secretario está rompiendo una ley, está haciendo lo que el presidente hace, que es ir en contra de las leyes, no buscar el cumplimiento de las mismas y llamar abiertamente a la revocación de mandato, que no pueden por un asunto de la veda electoral. Está destrozando al INE, digamos, verbalmente, diciendo, y estos ya se van con la cola entre las patas. Ahora, lo que a mí me llama la atención de la declaración de Adán Augusto es que habla del INE. Yo honestamente no quiero venir a defender la actuación de Ciro Murayama, la actuación de Lorenzo Córdoba, que han sido muy polémicos, pero también creo que no hay condiciones para de cambiarlos a ellos, poner a alguien que no esté de acuerdo con Andrés Manuel o que no sea puesto por Andrés Manuel López Obrador, democráticamente hablando. Que vamos a suponer, el INE tiene que quedar y tiene que prevalecer como instituto. No podemos pensar que el INE es Lorenzo Córdoba, no podemos pensar que el INE es Ciro Murayama. No, ese no es el tema. Si hay que retirar a Ciro, si hay que retirar a Lorenzo, pues retírenlos. Pero ¿a quién vamos a poner de manera democrática que sepamos que tiene la probidad para no estar de la mano con el presidente de la República? Creo que ahí está el dilema. No es Ciro, no es Lorenzo.
Es el instituto al que se tiene que defender. Es la institucionalidad. Exacto. Ahí es lo que se tiene. Defendemos al INE, no a Lorenzo, no a Ciro. Hay que defender al INE. Ahora, la idea del presidente la que va a presentar el día 11, si es que todavía es presidente, porque yo sigo insistiendo en que hay que votar por la revocación del mandato, pero el día 11 él va a decir, se van todos. Sí. Se va, no nada más Ciro. Es que ahí Lorenzo, viene el problema. Todos. Se va a desaparecer al instituto. Es desaparecer el Instituto Nacional Electoral y entonces bajo sus leyes, bajo sus datos, bajo sus modos, hacer un instituto que vaya de acuerdo a lo que quiere el presidente de la República. De acuerdo. Ahora, Adán Augusto. Adán. Este nombre, vamos a acordárnoslo, porque el señor va en caballo de Hacienda para ser el próximo presidente de México por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Va a haber un pleito. Claudia Sheinbaum, mira, no va a llegar. Te decía yo que la habían levantado demasiado pronto. Muy pronto. Y parece un fusible. Llamarada, ¿no? De petate. Ya la vemos ahí. Ahorita dejó su encargo en el Distrito Federal para irse a apoyar a los candidatos en las elecciones y quién sabe qué. Ahí la vemos. Y deja al pobre, perdónenme, pero al pobre, vamos a ponerle nada más un pip de Martí Batres al frente del gobierno del Distrito Federal. ¿No? Qué peligro, porque Martí Batres también va. Ahí va para querer ser jefe de gobierno del Distrito Federal. Ahora, Adán Augusto, Marcelo no va a quedar. Marcelo no va a llegar, también es otra llamarada de petate. Y por ahí ya me enteré que le andan coqueteando el Movimiento Ciudadano para ver si se va él como su candidato. Entonces viene la politiquería, que es lo que empieza a pasar ya después del tercer año, ¿no? Sí. Adán Augusto. Guárdense ese nombre. Hoy el presidente de la República habla de lo que hizo, pero a decir del presidente, no hizo Adán Augusto. A pesar de que ahí están los videos de un Adán Augusto diciendo la revocación de mandato, de un Adán Augusto diciendo, de un Adán Augusto rompiendo la ley en video. Ahí lo tenemos. El presidente lo niega. Es impresionante. Vamos a ver. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta, no va a mítines, él para que se tranquilicen, se serenen los adversarios, está ayudándome en la transformación. No es precandidato a la presidencia, porque me está ayudando a la transformación del país. Entonces, que no se confunda, él no está haciendo campaña. No es una de para sus ese no es corcholata, presidente. Adán. No está actuando de esa forma. Yo necesitaba un secretario de Gobernación que me ayudara al cumplimiento de la agenda. No va a mítines. No va a mítines, ahí están los mítines. No va a promover la revocación de mandato. Ahí está promoviendo la revocación de mandato. No está en campaña, no. No, mangos. Mangos. Pero aparte históricamente hablando, el candidato es el secretario de Gobernación. El único que ahí nada más no tuvo para hacerlo fue Osorio Chong. Pero fuera de eso, pues el candidato natural es el secretario de Gobernación. Y Adán Augusto calladito, venadiadito, se las va llevando. Dice el presidente, yo necesitaba un secretario de Gobernación. Ahí tenías a Olga Sánchez Florero. Claro. Y Olga Sánchez Florero no le dio el ancho. Y entonces pone a Adán Augusto, compañero de muchas batallas, tabasqueño de nacimiento, habla igual de lento que el presidente, sigue la misma agenda. Bueno, pues es su clon, bueno, no voy a decir mini-mí, pero está al tote. Entonces, Adán Augusto, hay que echarle ojo, se acaba de lanzar abajo de las patas de los caballos.
Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de... Este cabrón, digo, de Estados Unidos. No, hombre, de esta bola de runfla de... Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. No quiero ofrecerles a nombre de Alex Reyes una disculpa. En este momento me está reportando que está ante una diligencia que debe de ser atendida y por lo mismo no estará con nosotros esta mañana. Y desde aquí, mi querido Alex, estamos contigo y por supuesto ofrecemos esa disculpa a nuestro público. Pero quiero tratar de abordar con ustedes un tema que se me hace importante también. Aparte de la iniciativa que va a extender el presidente de hoy en 8 para que se apruebe de manera final, luego de que habrá el día de mañana, por cierto, ya nos decía Enrique de la Madrid, una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que pudiera hacer legal la ley de la industria eléctrica. Habrá otra vez una iniciativa ratificando este hecho dentro de 8 días, cuando se haga la iniciativa para desaparecer al INE tal como lo conocemos y para ratificar ante el Congreso a la reforma de la industria eléctrica como la propuso el presidente, sin atender absolutamente a una sola reclamación o corrección que norteamericanos, partidos políticos de oposición, expertos en este análisis sobre las consecuencias que esto pudiera traer en la industria en términos generales para nuestro país. El presidente va y tratará de arrasar con todo. Yo quiero pensar, independientemente de lo que se manifestó el día de ayer, en el que se habla de un presidente que llegue hasta el 2024, yo quiero pensar por un momento, que tratemos de analizar qué nos puede pasar en este país si dejamos que este presidente termine su sexenio. Bueno, lo primero que podría pasar es una ruptura institucional tremenda. Tal vez no nos demos cuenta de cómo es que se están deshaciendo las instituciones mexicanas, porque al ser una a una, no podríamos decir hoy que la institucionalidad del país se ha roto completamente. Pero en este narcoestado en el que nos encontramos, el presidente desconoce a la Constitución, a su cumplimiento, y lo mismo va para todos sus colaboradores, que en mayor o menor medida retan cotidianamente a la ley para hacer su ley, la ley de la Cuarta Transformación, lo que implicaría el que pudiéramos ver que en los próximos 3 años hubiera una iniciativa para cambiar completamente a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y esto representaría el insertar a nuestro país a través de un mandato constitucional a que fuéramos un país socialista, apelando a que el presidente, de una suerte de golpe de poder, eliminando a los plurinominales en la reforma política, se quedara con una mayoría absoluta que le diera paso libre para hacer todos los cambios habidos y por haber, sin que haya nadie en la oposición que pueda tener el más mínimo peso. Y tomando al proceso electoral del 24, el presidente ganará las elecciones del 2024 independientemente de las alianzas, encuentros o desencuentros que se den en el sector de la oposición. El presidente controlará al colegio electoral, controlará al tribunal electoral, centralizará al proceso electoral, desapareciendo a las soples y acabando con el cuadro. Es un absoluto desastre lo que estoy viendo en el camino hacia el futuro. Y el desastre tiene un acento mayor ahora que vemos que en economía tenemos como enemigo a un proceso inflacionario que no va a parar porque no tiene esa capacidad de parar este gobierno y que vendrán con ello
una serie de penurias en nuestra vida económica que nos llevará a un absoluto, completo, total aumento de la pobreza en México. El panorama es muy complicado, mucho. De verdad como nunca lo había visto para México. Y es por eso que te pido y te pediré de aquí y hasta el domingo, en la medida de mis pocas posibilidades, que votes el 10 de abril. Quítale la confianza al presidente. Saquemos a este hombre del poder. Lo podemos hacer. Nos han hecho sentir que esto no es posible. Pero yo te lo digo a ti, de todo lo que me ha tocado vivir en casi 50 años de hacer periodismo, este momento es para mí el más peligroso momento de México después de la revolución. Y si lo vemos en términos de proporción, es mucho más grande que la propia revolución. México corre peligro. Y en una acción democrática llena de defectos, porque lo sé, llena de defectos, el 10 de abril tú puedes corregir el camino y enmendarle la plana al presidente de la República. ¿Que es un evento extraordinario? Lo es. ¿Que es la primera vez en la historia que se da? Es la primera vez. ¿Que nos da miedo el ejercicio? Por supuesto que sí. Bueno, con todo esto, es momento de demostrar que tenemos el valor para sacar adelante a México. No dudes. Atiende a lo que te dice tu interior. Yo estoy seguro que con ausencias no vamos a arreglar nada. México requiere de tu presencia, de tu postura y de tu valor. No te quedes callado el 10 de abril, porque tu silencio te hará cómplice de este desastre. Por lo menos que podamos decir que metimos la mano para evitar una catástrofe, porque esto es una catástrofe. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Quiero decirles que, bueno, hay buenas noticias. También Arca Continental anuncia una inversión de más de 12,000 millones de pesos para este año. Y de estos, 50% será para México, el resto será para Estados Unidos y América del Sur. Esta embotelladora, Arca, tiene buenos planes para el país y hay que decirlo. Grupo Posadas dice que acaba de terminar un diferendo fiscal con el SAT y pagó 174,062,426 pesos al Servicio de Administración Tributaria. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dio a conocer las reglas generales para la instrumentación de la licencia federal digital en los diversos modos de transporte que entraron en vigor el 1 de abril del 2022. Se explicó que el objetivo es dar mayor transparencia, celeridad y certeza tanto a la tramitación del documento como en la autenticidad en el intercambio de información en tiempo real. El Grupo Radio Centro, uno de los grupos que ha sido de los grupos de radio más importantes del país, dio un giro y un giro de timón y un cambio en su negocio. Dejó solamente programación de entretenimiento en televisión abierta y cambió todos sus contenidos informativos a radio y a internet, y esto vendrá a ser una opción de competencia en la radio mexicana. Espero que así sea. A fin de reactivar la economía y las cadenas productivas, Carlos Asomosa, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Puebla, señaló que implementará estrategias para impulsar el consumo de productos locales. Y miren, si es de Puebla, yo me adhiero, porque pues el usar productos locales para promover a los restaurantes del país suena como una extraordinaria idea. Hacer que lo nuestro valga, que lo nuestro tenga un valor para todo el mundo. Trabajadores de una planta del gigante de comercio electrónico Amazon en Nueva York votaron a favor de crear el primer sindicato de la firma en los Estados Unidos, según confirman líderes sindicales y medios locales. Mientras que los 3 principales índices accionarios de Wall Street completaron en marzo sus peores trimestres desde el comienzo de la pandemia del 2020, las acciones de empresas armamentistas de Europa se apreciaron debido a la presencia de tropas rusas invadiendo a Ucrania. Pedro Ferriz de Con.
En Central FM Equilibrio, primera emisión. La revolución del intelecto. Muchas gracias, es lo que puedo decirles por haber estado con nosotros. Les invitamos en este equipo de trabajo para que nos sigan a través de las redes sociales y la digitalidad. El día de mañana, Dios mediante, estaremos con ustedes. A nombre de todos, gracias. Les espero en la tarde, ya saben dónde. Hasta entonces. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio, primera emisión. La revolución del intelecto.